Buenas tardes, mi nombre es Emilia Gatto, soy médica neuróloga y me desempeño como jefa del Departamento de Neurología del Sanatorio de la Trinidad Mitre y jefa del área de movimientos anormales de INEVA, ambas instituciones afiliadas a la Universidad de Buenos Aires. Soy directora asociada de la sede del curso superior de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El motivo de esta charla es comentarles acerca de la vinculación entre enfermedad de Parkinson y yerba mate. Como ustedes saben, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que en general afecta a individuos en un promedio de edad alrededor de los 60 años. Sin embargo, pueden haber formas de comienzo más temprano, incluso formas juveniles. En general se ha visto que hay una discreta prevalencia en varones sobre mujeres en cuanto al número de afectados, y en general la prevalencia ha demostrado ser mayor en Europa, en Norteamérica, con respecto de poblaciones orientales o asiáticas. Esta epidemiología o la epidemiología de la enfermedad de Parkinson ha demostrado que va en aumento, en significativo aumento, la prevalencia de esta enfermedad y se estima que esta prevalencia va a ser mucho mayor hacia los años sucesivos. Este aumento de la prevalencia podría estar dado por un aumento de la expectativa de vida, ya que la edad avanzada o el avance de la edad es uno de los factores de riesgo más predominantes dentro de esta afección. Tenemos que entender que la enfermedad de Parkinson en sí es un trastorno que clásicamente se conoce como una afectación de tipo motora. No obstante ello, además de la rigidez o la posibilidad de temblor, de lentitud en los movimientos y cierta inestabilidad postural, esta afección va a traer aparejado compromiso de otros sistemas y de otros organismos. Así, puede haber afectación de la visión, puede haber afectación del sueño, del olfato, afectación en los aspectos anímicos o en los aspectos referidos a la cognición, puede presentarse con afectación cardiovascular, trastornos digestivos, trastornos urinarios, disfunción sexual. Por lo tanto, esta enfermedad está caracterizada o debería denominarse como una enfermedad de múltiples sistemas. También es importante tener en cuenta que el inicio del daño o de la afectación neuronal acontece mucho tiempo antes de que aparezcan los síntomas motores, como es el temblor, la rigidez y la lentitud, que son los síntomas que habitualmente motivan la consulta. Y además, puede haber síntomas denominados no motores que puedan preceder por años a la aparición de estas manifestaciones motoras. Y esos síntomas pueden ser alteraciones del sueño, cambios en el humor, constipación, depresión, alteración del olfato. Todo esto precediendo por años al desarrollo de la enfermedad en su plena manifestación. Y esto va a ir aparejado con el daño que se produzcan en distintas vías neuronales, vías que no solo van a afectar a la dopamina, produciendo un déficit en la función y en las concentraciones de este neurotransmisor, sobre todo a nivel de la vía nigroestriatal, sino que también se van a afectar otros neurotransmisores como la noradrenalina, como la serotonina y también como la acetilcolina. En este aspecto también es importante destacar que la causa
que genera la aparición de la enfermedad de Parkinson, si bien se sabe que hay factores genéticos que puedan establecer o, digamos, ser causales de la enfermedad, existen otros factores denominados epigenéticos o factores ambientales, factores estos últimos potencialmente modificables, que son responsables de la aparición o del desarrollo de esta enfermedad. Y dentro de los factores genéticos ya se conocen al momento actual más de 20 genes que han sido identificados como genes causales de la enfermedad. Pero tal vez algo interesante e importante es tener en cuenta que hay otros factores que también favorecen el desarrollo de esta afección o la expresión completa de esta expresión. Y así vamos a ver que habrá factores genéticos, como mencionamos, que favorecen la aparición de la enfermedad de Parkinson, y otros factores que pueden reducir o contribuir a reducir el riesgo de desarrollar enfermedad. Entre ellos, clásicamente se menciona que la ingesta de café en grandes proporciones podría tener un efecto protector o disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, así como el consumo de algunos antiinflamatorios podían también reducir el riesgo de desarrollar esta afección. También sabemos que factores ambientales pueden interferir a nivel cerebral, a nivel neuronal y a nivel molecular, estableciendo o favoreciendo o reduciendo el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la exposición a pesticidas, el consumo de agua de pozo o la exposición en medios agrícolas, el uso de algunos pesticidas, se ha visto que pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Pero, por otro lado, también habíamos mencionado que la cafeína, o que el consumo, mejor dicho, de café, podría reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y es por eso que hace muchos años, y viendo a nuestros compatriotas, a nuestros colegas y compatriotas uruguayos, viéndolos consumir mate en grandes cantidades, y pensando en la posible asociación entre cafeína y mateína, nos pusimos a investigar acerca del rol que el consumo de mate en grandes cantidades podía influir o modificar el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y en esa búsqueda encontramos ya algunas referencias en el año 2007, donde en modelos experimentales se demostraba que la utilización de yerba mate en estos modelos experimentales reducía el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en estos animales. Y así, la explicación que se daba en ese momento es que posiblemente la yerba mate contenía dentro de sus componentes xantinas, que de hecho las contiene, y estas xantinas son unas sustancias que actúan sobre un sobre un receptor específico en un área previamente afectada, o digamos en un área afectada en la enfermedad de Parkinson, como es el estriado. Y la activación de estos receptores de adenosina A2A podía inducir daño neuronal y favorecer el desarrollo de enfermedad de Parkinson. En tanto que drogas que bloquearan la actividad de estos receptores podrían llegar a tener un efecto protector. Y este aquí que tanto el café como el mate actuarían a nivel de estos receptores adenosina 2, bloqueándolos,
en parte por un efecto santina mediados, y podrían tener un efecto beneficioso en cuanto al riesgo del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Y es así que conducimos, seguimos investigando si realmente era la cafeína el mayor componente acerca de generar la reducción del riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, y otros estudios realizados en pacientes con diabetes demostraron que el efecto neuroprotector del café no era exclusivamente mediado por la cafeína, ya que en los individuos que consumían café descafeinado también tenían una reducción del riesgo. Entonces nos planteamos hacer un estudio epidemiológico en Argentina, tratando de establecer una asociación entre el consumo de yerba mate y el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y así en el año 2015 pudimos llevar adelante esta publicación que demostró a través de este estudio epidemiológico que el consumo de yerba mate, y sobre todo la forma de mate en bombilla, era capaz de reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. ¿Cómo se demostró esto? De manera que aquellos individuos que a lo largo de su vida habían sido grandes consumidores, en el grupo de los grandes consumidores de yerba mate en forma de mate en bombilla, la incidencia de Parkinson era menor que en aquellos no consumidores o consumidores de bajas cantidades. Y estos resultados entonces fueron bastante alentadores y entusiastas, y nos permitieron concluir sobre la existencia de una relación inversa entre el consumo importante de yerba mate y el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Luego de esta observación, colegas de Uruguay y colegas de Brasil más recientemente demostraron o confirmaron, reconfirmaron esta observación. Por lo tanto, ya esto soporta o avala más el concepto de la relación inversa entre a mayor consumo de yerba mate, menor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y esto lo pudimos ver en nuestro estudio, donde aquí se puede poner en evidencia que los individuos que eran altos consumidores de yerba mate tenían menos riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y en efecto, también se vio que el consumo de mate en bombilla, el alto consumo de mate en bombilla, realmente se vinculaba o se asociaba de modo inverso al desarrollo de esta enfermedad. Ahora, tal como ocurría en los pacientes que consumían café, la pregunta es, ¿cuál es el factor o de los componentes de la yerba mate el que produce realmente, el que tiene el efecto neuroprotector o beneficioso o reductor de riesgo? Y así vamos a ver que la yerba mate no solo tiene xantinas, sino que tiene un número importante de otros componentes, entre ellos el ácido clorogénico. Y es así que desde la observación epidemiológica, luego nos planteamos desarrollar investigaciones, ya sea en modelos experimentales o en cultivos celulares, para demostrar cuál es realmente el mecanismo por el que la yerba mate produce este efecto neuroprotector o reductor de riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. En las próximas charlas de la doctora Tarabini y del doctor Ferrario van a encontrar respuestas a estas preguntas. Muchas gracias, muy amables.